o mejor dicho, buenas noches. Digo buenos días porque este programa es pregrabado hoy, que es martes 3 de noviembre, pero se estará transmitiendo, si no pasa otra cosa, a las 8 de la noche de este mismo día en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Mi nombre es Martín Hernández Alcántara y los saludo en esta edición de la serie Las Reporteras, la serie que hacemos con muchísimo gusto, la planta informativa de la Jornada de Oriente, en la que la mayor parte de los colegas son mujeres y por eso le hemos puesto las reporteras. Sabemos dos intrusos aquí, siempre lo digo así, su servidor y Efraín Núñez, que también es parte del grupo de informativo de reporteras que formamos parte de esta casa editorial. Y hoy me da mucho gusto saludar a Mónica Rojas, que también fue reportera de la Jornada de Oriente cuando iniciaba su carrera como periodista. Ella cubría la fuente de seguridad pública, pero hoy ya es escritora, tiene varios libros, se ha especializado mucho en la biografía y también en una suerte de ficción biográfica histórica en los últimos años. Tiene publicados varios libros, algunas novelas, biografías también, les digo, y recientemente también, hace unos años, ha sido nombrada embajadora de Save the Children. Ella tiene ahora una residencia en Viena, ¿estoy bien? En Zúrich, en En Suiza. Zurich, en Zurich, Suiza, discúlpenme, en Zurich, donde trabaja como embajadora, donde también escribe su obra. Y pues yo quería aprovechar la ocasión para platicar con ella sobre la literatura migrante, pero bueno, sucedieron los hechos de Viena, estos atentados terribles que son por todos conocidos. Y bueno, primero que nada la saludo y enseguida le pregunto su opinión sobre el asunto. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias, un gusto. Así es, empecé mis pininos en la jornada de Oriente a los 19 años, ¿cómo olvidarlo? Y sí, pues Apenas reciente. apenas, sí, 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 no, ayer. Pues sí, lo que comentas ha sido bastante lamentable. Em, Como lo hemos mencionado en algunas conversaciones, un poco fuera del aire, me duele mucho ver que la gente en el mundo poco a poco se va como separando más, se va dividiendo más. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de conocimiento, ¿no? De qué es un árabe, qué es un musulmán, qué es el Estado Islámico, qué es el ISIS, qué es un yidaísta. Y en ese sentido, yo sí invito a las personas a que se acerquen un poco más a lo que desconocen, porque este tipo de situaciones son muy peligrosas y muy delicadas y pueden servir mucho a la fragmentación. Entonces yo creo que este tipo de tragedias también son una oportunidad para que nos acerquemos a las culturas y a lo desconocido, ¿no? ¿Tú te convertiste recientemente, no, Mónica, No, yo al Islam? tengo un esposo de musulmán de Ujú, nacimiento y tengo mucho acercamiento con la cultura del Islam. ujú. He leído el Corán, que no tiene nada que ver con el Estado Islámico en el sentido estricto de la palabra. Y en este sentido yo te puedo decir que el Corán es un libro maravilloso. Es un libro Mm. que habla de fraternidad, que habla de unión, que habla de unidad y que como en los libros sagrados, pues por supuesto siempre va a tener sus asegúnes, pero esta rama específica del yidaísmo, que además el yidaísmo es una palabra que no le gusta usar a los musulmanes, porque yihad significa esfuerzo. Ujú. Entonces dicen, bueno, esfuerzo para ser buen musulmán, pero no pongan a todos en la misma canasta. Claro. Entonces, bueno, siempre se trata de aprender a ver las diferencias, ¿no? Para tener mayor empatía con lo que está ocurriendo. Hoy hemos visto atentados en varias partes de Europa, recientemente, apenas la semana pasada en Francia, Sí. pero digo, cualquier atentado es sorprendente, por supuesto, y repudiable, pero eh, era poco probable, era poco imaginable que una ciudad como Viena sufriera este tipo de eventos. Eh, ¿Cuál es ahorita en este momento? Yo sé que es difícil decirlo, pero ¿cuál es la interpretación que está dando la sociedad austriaca y también la comunidad migrante que se encuentra reciente allá, que no son pocos? Es difícil poder tener esa apreciación. De manera personal y particular, sí puedo comentarte que mucha gente está achacando este ataque
a la apertura de fronteras, Ujú. ¿no? Es que están recibiendo muchos refugiados, es que son los musulmanes. Y justo eso es de lo que hablaba al comienzo. En Suiza, por ejemplo, únicamente de todos los refugiados que vinieron de Siria, únicamente recibieron el 1%. Ay. Y mucha gente de la que nace aquí en segunda, tercera generación practican el Islam. Entonces, este tipo de cuestiones a mí me preocupan y siempre me ponen en alerta porque el sentir, al menos de lo que yo he percibido en redes sociales, no nada más en español, sino en alemán, en inglés, de aquí en Europa, son los refugiados. Entonces, el gobierno de Austria sí ha sido muy cauto en no ponerle, digamos, religión al terrorista. Ujú. Sin embargo, bueno, pues es complicado, ¿no? Cuando tenemos todos los medios de comunicación bombardeándonos con las imágenes del presunto responsable con un Así turbante, es. pues entonces para un mundo occidental que desconoce este tipo de religiones y de prácticas, pues todos son terroristas entonces, ¿no? Tú eres periodista y quisiera tocar justo este tema contigo, la exhibición de la imagen del presunto responsable de los atentados, su fotografía con nombre y apellido, el turbante, la manera en que se presenta en los medios de comunicación, independientemente de que haya sido sometido a una investigación, perdón, y además posteriormente a un juicio como debe ser en Occidente y en cualquier parte del mundo. ¿Qué interpretación le das tú a ese manejo mediático por casas editoriales sumamente prestigiadas además, que se supone que tendrían que honrar el rigor periodístico de la presunción de inocencia por principio de cuentas, y ya que decir sobre los juicios morales que hasta ese punto llegan en algunos casos? Es muy delicado y es muy sensible, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en un momento en donde la gente tiene miedo. Miedo al coronavirus, miedo a lo que va a pasar con la economía, miedo a quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, miedo a cómo va a impactar todo esto y además miedo ahora a un grupo religioso. Ujú. Entonces, este tipo de situaciones que se están manejando, en mi particular punto de vista, sí, con muy poco rigor periodístico, porque el hecho, como lo mencionaba, de poner a un presunto responsable con un turbante en un grupo, ¿no? En un sector de la sociedad que puede conocer el Islam y que puede estar más cerca del mundo musulmán, lo puede entender también con enojo, ¿no? Lo puede decir, oye, no todos somos así, pero también está el otro grupo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que entender que hay ciertos regímenes o ciertos grupos, ¿no? Que son los que dictaminan de pronto quién es el villano del cuento. Y Ujú. estoy hablando de manera específica a la percepción norteamericana, ¿no? Tan solo ver las películas hollywoodenses. ¿Quién era el malo en los años 70? Ujú. Vietnam. ¿Quién eran los malos en los años 80 durante la Guerra Fría? Los rusos. ¿Quiénes eran los malos después de lo de las Torres Gemelas? Todo el Los, mundo árabe. ¿Y ahora quiénes son los malos? Los latinos. Entonces, Ujú. ¿quiénes son los que dictaminan a través de una doble moral quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y entonces, con base en ese foco y en esa percepción, los medios de comunicación están generando un discurso que está provocando odio. Y Claro. eso es... A lo largo de tu vida y recientemente en tu carrera, yo digo recientemente porque te conozco de hace años, de cuando eras prácticamente una niña, pero has tenido residencias en distintos países de Europa y también has viajado por pues, a muchos países del mundo, Occidente, en Oriente Medio, Sí. incluso África, si no mal recuerdo. ¿Y cómo estás tú percibiendo estas olas xenofóbicas que ahora también son alentadas por una pandemia dentro de la comunidad internacional? Y más concretamente, por ejemplo, este tipo de odios que se despiertan a partir de atentados, las corrientes xenofóbicas, que comienzan con las personas que migran de Oriente Medio hacia Europa porque no tienen otra posibilidad de vida digna, se extienden también a otros migrantes de otras partes del mundo allá en Europa.
Bueno, yo siempre he dicho que las dos peores palabras del diccionario son ellos y nosotros, ¿no? Porque en diferentes momentos y en distintas circunstancias se puede percibir en cualquier cultura, ¿no? En cualquier tiempo. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? O viceversa, ¿no? En el caso específico de Suiza, ¿no? No es lo mismo vivir en una ciudad como Zúrich o una ciudad como Ginebra que vivir en las montañas. Y sin embargo, esa diferenciación siempre va a existir. Lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en Oriente Medio. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y lo primero que te preguntan para entrar a un área musulmana o un área cristiana, un área judía es ¿cuál es tu religión? Mm. Entonces siempre es Las autoridades te preguntan eso. sí, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un apellido, yo no sabía, de origen judío, Rubín, quise entrar a la zona musulmana, a la mezquita, y me dicen, tú no puedes entrar porque eres judía. Y era un día sagrado. Mm. Digo, no, no soy judía. Bueno, entonces dinos cuáles son los 4 evangelios. Si eres católica, tienes que saber cuáles son los 4 evangelios. Y yo insistí en preguntar por qué tanto interés en el tema religioso. Por supuesto, está uno en Jerusalén y lo entiende, pero yo quería escucharlo. Me Ujú. dicen, bueno, es que hay muchas personas judías que se disfrazan de musulmanes para venir a rezar y eso provoca conflicto. O viceversa, ¿no? Musulmanes que se visten como judíos y entran a la zona del templo de Salomón y rezan. Entonces, fragmentaciones hay muchas, divisiones hay muchas, y en el caso particular de los niños, que es como el tema de interés y el que más me concierne en mi trabajo como Save the Children, es por supuesto el tema de la violencia. ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, a los pequeños y pequeñas que vienen de familias musulmanas en una ciudad como Viena, ¿no? Cuando entren a sus escuelas? ¿Cómo van a ser recibidos por sus compañeros? ¿O cómo va a cambiar la percepción de los otros, ¿no? Ujú. Cuando tengan que interactuar con ellos. Entonces, Claro. ese es el tema, que este tipo de cosas lo que hacen es hacer que la violencia germine, ¿no? En Claro. cualquiera de los ámbitos. Y resulta casi inverosímil, inexplicable que después de más de 4 o 6 siglos de integración entre Europa y Oriente Medio, por lo menos, y de que hay una conexión, una supuesta conexión en tiempo real en el mundo gracias a Internet, sigan sucediendo este tipo de asuntos en el que, como dices tú bien, parece que no nos conocemos, no hemos llegado a conocernos a pesar de una integración cultural de hace siglos, forzada o como la quieras ver tú, y enseguida por estas tecnologías de la información que nos deberían de permitir tener acercamientos mucho más exactos sobre a esos a quienes llamamos los otros y a ellos sobre nosotros, pero que parece ser que pasamos por alto u obviamos. ¿A qué se debe eso? ¿Los prejuicios siguen siendo un atavismo muy actual? Yo creo que sí. Y yo creo que no únicamente en Europa, basta ir a México, ¿no? A las comunidades, y entonces nos encontramos con que todavía persiste el blanquismo, ¿no? Ujú. ¿De El qué manera? Huayxican le llaman ahora. Sí, ajá. Bueno, ¿de qué manera el color de mi piel va a definir mi status quo? Ujú. ¿De qué manera voy a tener mayores oportunidades por ser blanca o por ser morena? Claro. Entonces, es una cuestión racial, es una cuestión religiosa, es una cuestión de diferenciar, ¿no? De nuevo, el ellos de nosotros. Y es una falta de tolerancia Claro, al crecimiento. Entonces, claro. alguna vez mi hija me preguntaba, ¿no? Tenía 5 años y me decía, mamá, ¿qué es el racismo? Digo, bueno, pues, por supuesto a su edad, ¿no? Yo le decía, bueno, imagínate que tú vas al kinder y no quieres jugar con un niño porque es de otro país, vamos a suponer que es de Polonia, o no quieres jugar con una niña porque habla árabe, o Ujú. hay otra niña que habla inglés y no quiere hablar contigo porque eres mexicano. Dice, pero pues todos somos diferentes. Dice, entonces
ser racista es ser tonto. Pues lo Entonces, es, así es. claro. Hablemos un poco de, si me lo permites, de tu carrera como escritora y ahora, digamos, como una escritora residente, ya casi, casi más, bueno, tan suiza como mexicana. ¿Qué tan difícil ha sido abrirte camino allá o qué facilidades también encuentras al ser una escritora latina, una escritora mexicana en Europa? Bueno, fácil, dependiendo lo que se pueda entender como fácil, la verdad es que no lo ha sido. Eh, ha sido siempre, siempre lo he dicho que México es mi nido, pero Suiza ha sido mi cielo. Y yo nunca voy a dejar de ser mexicana y de hecho todos los proyectos que hago justo en la universidad con mi trabajo doctoral siempre están relacionados, muy arraigados a mi país, porque yo soy México, ¿no? Yo soy mexicana. Eh, ha sido muy, muy difícil en el sentido de la integración, fíjate, o sea, la integración como, como una palabra siempre latente en la vida del migrante, es que intégrate, es que te tienes que integrar y es que tienes que absorber y asimilar la cultura y el idioma y todo como si fuera tuyo. Y es algo casi imposible. No lo puedo perder de vista, que soy mexicana. Entonces, ha sido un proceso, yo puedo llamarlo muy enriquecedor. Sí ha tenido sus momentos de frustración, de tristeza, eh, de caerte y levantarte, como yo creo que todos los escritores pues lo padecemos y lo vivimos a nuestra forma y a nuestra vida. Y sin embargo ha sido muy rico tener la oportunidad de ver más allá de la frontera, ¿no? Y entonces ese enriquecimiento, ese conocer a otras personas que padecen o que viven o disfrutan lo mismo que tú como migrante, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, pues finalmente van a permear en tus obras, ¿no? Y eso ha sido lo interesante. Una de bueno, tu novela más reciente, en Hacia Ninguna Parte, una novela de 2017, si no mal recuerdo, 2018, sí. 2018, la presentaste. Eh, Tú retrataste de forma magistral la vida de una mujer que sufrió pues, todos los avatares del nazismo y que terminó su vida paradójicamente muy ligada a México. Ujú. Pero esa parte ya no la escribiste. Pues no, no, ¿Por qué? ¿Por qué no te llamó la atención la migración de esta persona? Cuéntanos. Cuéntanos un poco de la novela para introducir a la gente que no lo ha leído, que por cierto la pueden comprar, está en todas partes. En Gandhi, por ejemplo, la pueden adquirir. ujú. Pero, pero ¿por qué ya no te llamó la atención escribir esa segunda parte interesante de la vida de tu personaje, una protagonista que tengo entendido todavía vive Sí, 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 y vive en México, pero ya sí. no lo escribiste eso? Aunque había anécdotas muy interesantes. Fíjate que es muy interesante que me preguntes esto justo en este momento porque estoy trabajando en una novela que integra más voces en la historia del Gulag y de la migración de polacos Ujú. hacia, hacia México. Lo cuento muy, muy rápidamente para que la gente Sí, sepa sí, de qué sí. se trata. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia, cuando es dividida por los nazis y por los soviéticos, ¿no? Ujú. Eh, hay una parte, una zona que se llama Komarno, pegada a Ucrania y Bielorrusia, que es invadida por el Ejército Rojo y ahí vive la protagonista de la historia de Hacia Ninguna Parte, Frania, que tenía en aquel entonces 16 años. Es Frania. llevada junto a su familia, sí, 12,000 polacos son llevados a un gulag en Siberia para realizar trabajos forzados, ¿no? El Ujú. régimen stalinista los esclaviza, pero después de 2 años y debido a la influencia de la Gran Bretaña, son liberados, pero dejados a su suerte, ¿no? Ya no pueden regresar a Polonia porque está Stalin y están los nazis, y entonces no tienen a dónde ir. La Gran Bretaña, bueno, de pronto les da un poco de asilo en Karachi,
sí, que era una zona de la Gran Bretaña, en África, pero finalmente es México donde reciben a muchos de los polacos que pues terminan su camino, por decir así, Ujú. y encuentran un nuevo hogar en la hacienda de Santa Rosa que se encuentra en León. Sí, yo me enfoqué mucho en la vida de Frania, pero después, fíjate que yo empecé a recibir cartas y me empezaron a invitar a grupos de Facebook que también Ujú. habían leído la historia y se habían identificado y decían, es que muy poco se habla de los Gula, muy poco se habla de Stalin. Ujú. Y entonces empecé a hacer una suerte de engranaje con esos testimoniales y esas voces, y es justo la historia y el libro que voy a publicar el próximo año. Entonces, se quedó también en pausa todo este tipo de testimoniales, pero al final de cuentas, fíjate cómo ha sido la vida, que también yo creo que la vida me preguntó lo mismo que tú, ¿por qué lo Ujú. dejaste en pausa? Y me empezó a llegar toda la información que para mí era indispensable tener que contar. Entonces, eso es lo que vamos a contar en una siguiente obra. Claro, porque tu obra la iniciaste haciendo biografías, la biografía de un astronauta mexicano muy famoso, Ujú, y era una biografía, digamos, con un aliento, digamos, mucho más, no quiero decir feliz, pero al menos con menos dificultades. Y ahora últimamente has estado ya irrumpiendo en biografías que son dolorosas, pero que también dejan algo de esperanza, que también son otra forma de ver las vicisitudes pues, terribles, terribles que viven, que viven las personas para poder llegar solamente a vivir o a sobrevivir. ¿Qué claro. impacto tiene eso? Porque es un cambio muy drástico, ¿no? No, y finalmente te replantea la pregunta de ¿qué es el éxito? Ujú. Porque una persona puede tener mucho éxito en el ámbito profesional, Ujú. pero ser un despiadado Claro. o ser un tipo sin valores, Ujú. ser un tipo al que no le importa pisar cabezas por alcanzar sus objetivos. Claro. Y en cambio, una persona que sobrevive una vicisitud como la guerra, como el conflicto, y que finalmente lo que encuentra es paz, Ujú. me parece que es mucho más exitosa, ¿no? En la travesía de la vida. Hace- Entonces, No, no, sí, no, no, sí, continúa, perdón, perdón. entonces es justo eso, ¿no? Hacerse un replanteamiento porque además los caminos de la felicidad o los caminos del éxito o de todo aquello que tanto añoramos y que irónicamente cuando dejamos de buscarlos, cuando más felices y más exitosos somos, la intención, ¿no? De este tipo de obras. Pero hay también temas tópicos de absoluta desesperanza en tu obra. Y me refiero concretamente al trabajo que hiciste sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que fue reconocido, antologado, y que es una historia que por donde quiera que se le vea no tiene un viso de esperanza, ni siquiera podemos decir que lo haya en las madres y padres que están persiguiendo justicia para sus hijos, buscándolos todavía con la esperanza de encontrarlos. ¿Cómo percibes tú esas diferencias entre un régimen tan duro como fue el nazismo o lo que pasó con Stalin en los gulags, que eran regímenes pues, totalmente de guerra, autoritarios, eh, comparados con lo que sucede en tu patria, en tu país, donde se habla de una supuesta democracia y suceden hace apenas 6 años hechos como estos, 43 personas, 43 estudiantes normalistas de una institución que sobre todo atiende a la población paupérrima de este país, que van para maestros, Ujú. desaparecen como si nada. 43 que en ese momento llaman mucho la atención justo por su condición de estudiantes para ser educadores, que en una noche desaparecen todos juntos y obviamente eso llama la atención, pero son 43 entre miles que siguen desapareciendo hoy mismo. ¿Cuál es tu percepción de estos dos asuntos? No, pues la percepción es una desesperanza compartida.
es un llamado también a la conciencia y apelar a no normalizar este tipo de situación. Somos también muy vulnerables a normalizarlo, a culpar a la víctima, a decir, bueno, pero ¿dónde estaba? Estaba siendo revoltoso, como si el hecho de ser revoltoso justificara el homicidio y la desaparición. Como si la mujer por usar una falda estuviera provocando al violador, y entonces es su culpa. Como si la mujer que se casa con un hombre que se echó unas copas, de pronto le llama la atención y le dice, oye, ¿por qué tomaste? Te gastaste lo de la semana, ¿no? Y entonces es la culpa de ella por provocarlo. Entonces, es un juego muy peligroso este de ponerle el señalamiento a la víctima, ¿no? Es muy peligroso también hacerlo como si fuera ya parte de la vida cotidiana, de lo normal. Y es entonces cuando uno tiene que salir con pluma en mano o con el puño alzado, ¿no? A decir, hey, esto no es normal, esto no es la vida. El hecho de que mi hijo no aparezca porque sea parte ya de la tierra, ¿no? No es lo que una madre tendría que estar sufriendo. Y es un llamado también a las autoridades de todos los niveles, ¿no? Para que no piensen que nos estamos digiriendo como píldora, ¿no? El discurso de, bueno, pero se han reducido. Bueno, pero no es tan malo. No, bueno, es que somos un gobierno feminista. Si los números no bajan, es que no hay resultados. Y es ahí donde a nosotros como sociedad nos toca preguntar y decir, a ver, tienes que rendirme cuentas, Claro. porque tú eres el máximo servidor. Y hablo de todos los niveles, y hablo de todos los tiempos, que dentro de todo es lo peor, ¿no? Claro, claro, y a eso justo quería llegar, porque tú iniciaste tu carrera, como lo dije al principio, tu carrera periodística cubriendo los temas de inseguridad y particularmente lo que en México llamamos la nota roja, que son los crímenes posiblemente más atroces. De esa época a la que estamos, México ha cambiado muchísimo y la violencia ahora tiene ya tintes de atrocidad, en donde parece que quienes perpetran los crímenes, particularmente el crimen organizado, tiene toda la intención de hacerlo lo más safio y lo más terrible, acabar, destrozar los cuerpos, que estos sean exhibidos como pedazos de carne solamente, como pedazos de algo que ya no, que de alguien que ya ni existe, que quede irreconocible. Eh, a qué atribuyes tú este tipo de violencia? Y te lo pregunto porque considero que por tu experiencia empírica como reportera y ahora tratando temas de dolor, porque básicamente tu obra ya se enfoca más a los temas del dolor humano en general y sobre todo los dolores que pasa la gente que es torturada, los suplicios de los perseguidos, de los oprimidos. ¿A qué atribuyes tú esta violencia que acaba con los cuerpos, que destruye las almas, pero prácticamente busca acabar con los cuerpos, no desapareciéndolos solamente, sino dejándolos como pedazos de algo que nunca debió haber existido? Yo creo que aquí sí se puede hablar mucho del tema de la impunidad y del yo voy a hacer hasta donde se me permita hacer, hasta donde el sistema me lo permita, ¿no? El ser humano de por sí y por su, por su genética, por su raza, ¿no? Todos los seres humanos somos territoriales y además somos curiosos y siempre estamos retando los límites, ¿no? Siempre queremos saber qué es qué hay más allá, qué se siente, experimentar esta cosa o tal cosa, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las drogas, pues es así, ¿no? Tú empiezas a experimentar con una y no quiero sonar como mamá de, ay, ya probaste una cosa y ya te vas a ir a lo demás. Pero es que es una condición humana siempre estar tratando y experimentando y retando los límites. Entonces, por supuesto, si nos encontramos en un estado en donde la impunidad es del 97 o 98%, eso significa que entonces yo mismo puedo hacer y deshacer de un cuerpo, del otro, del cuerpo femenino, del cuerpo de los niños y las niñas, del cuerpo de mi enemigo, ¿no? Porque no hay quien me detenga. Entonces, mientras no haya
un ejercicio saludable, ¿no? De la justicia, pues esto va a seguir. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero es sumamente grave y sumamente delicado ver este tipo de escenarios, como tú los mencionas, ¿no? Donde el cuerpo es vejado, donde el cadáver no nada más es desaparecido, es expuesto como mensaje Es reconocible, ¿no? irreconocible, porque entonces siembro terror, ¿no? Para Sí, sin quienes cabeza, mutilado, sin manos, sin... y que tienen su mensaje, ¿no? Claro, Entonces, es muy lamentable. claro. También manifiestas constantemente tu preocupación sobre la violencia de género y en particular sobre los feminicidios y lo que sucede en México. Esa es otra agenda dolorosa por, por resolver en México. ¿Cómo vislumbras tú este escenario? Porque hay un movimiento feminista en América Latina muy vigoroso, en México ni se diga, y en Puebla hay colectivas que son verdaderamente pues, encomiables por su forma de lucha, no las para ni la pandemia, están constantemente exigiendo justicia sobre los casos de feminicidio, exigiendo que se detenga la violencia de género, denunciando incluso a familiares en las universidades, denunciando a docentes en los trabajos, a empleadores que acosan a las mujeres, pero parece ser que hay una reticencia del Estado a entrarle a este tema. ¿A qué lo atribuyes tú? Y Bueno, con el Estado me refiero no solamente a un gobierno, al Estado en general. yo creo que hay mucho desconocimiento del concepto del feminismo, ¿no? Existen diferentes manifestaciones del feminismo y es lo que muchas personas no entienden. Existen muchas ramificaciones, desde la más radical hasta la más, vamos a decir, liviana, ¿no? Pero una mujer con un yihad puede ser feminista. Una mujer que hace uso de su cuerpo, ¿no? Para personificar, ¿no? Las vicisitudes y la falta de equidad, ¿no? Es también feminista. Entonces, en ese sentido, yo nada más te pongo algo como ejemplo. En Suiza hubo un cantón, o sea, una región en donde la mujer pudo votar hasta el 93. Hasta 1993 pudieron votar. Suiza, ¿no? Entonces, sí es un tema de México, de América Latina en cuanto a la protesta, pero también es un tema que no ha encontrado sus mejores condiciones en países de primer mundo como Europa. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos también. Hay que ver Claro. el tema de la disparidad de los salarios, hay que ver el tema del trabajo, ¿no? Ahora mismo con la pandemia, ¿cuánto trabaja una mujer y cuánto trabaja un hombre? ¿Y cuánto se remunera un hombre y una mujer? Es decir, sí se trata de un asunto que específicamente en México, que el Estado tiene por fuerza que atender tarde o temprano. Ojalá sea más temprano que tarde, porque Pero somos no es privativo de México, dices tú. no es privativo de Por tu México, experiencia, por donde has residido, por donde has viajado, lo ves en todas partes. así es. Y de diferentes formas. Y por eso no hay una sola forma de lucha feminista. Claro que no, porque la lucha feminista se tiene que adaptar también a la cultura. En Jordania yo conocí mujeres feministas muy aguerridas, ¿no? En Turquía. Entonces, se trata pues de decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando en México que está produciendo esta cólera? Los feminicidios, las desapariciones, la trata de personas. ¿Cuántas niñas son traficadas al año en México? Claro. ¿Cuántos niños? Y además la otra situación, este sistema patriarcal que desafortunadamente rige, ¿no? las sociedades occidentales, pues no nada más impactan a las mujeres, ¿no? También a los hombres. Y los hombres también sufren este sistema patriarcal. ¿Cómo no?
Entonces es una cosa de falta de entendimiento. Yo creo que si las más mujeres entendieran más qué es realmente el feminismo, Consejo no Prevenims habría número manera, 30 no habría para ti que escapatoria para vives el con Estado hipertensión. para La postergar los hipertensión te temas. pone en mayor riesgo de Sí, complicaciones y porque enfermas de se COVID-19. condena Por mucho eso, por lo pronto lo refuerza que las pasa medidas en de prevención. México, Sigue las ¿no? indicaciones de Cuando tu hay las médico, manifestaciones monitorea de tu las presión, colectivas y duerme bien, grupos aliméntate afines, saludablemente y haz ejercicio. pues que Frente al haya COVID, intervención más vale de prevenir. inmuebles, de algunos monumentos, con las pintas, con las consignas, y resulta que hay un sector social que pues, reacciona con mucha rabia, por decirlo menos, frente a estas agresiones o supuestas agresiones al patrimonio, pero no se les ve con el mismo enojo ni con el mismo enfado cuando se conocen los feminicidios, cuando se sabe de casos de mujeres golpeadas, maltratadas, o en esta cotidianidad de la que tú estás hablando, con mucha puntualidad, de la disparidad en los tratos sociales, ¿no? El asunto del salario, de las jornadas laborales, del trato que se recibe en general en sociedad, de cómo se observa a una mujer frente a un hombre respecto a sus habilidades y sus capacidades en ciertos trabajos o para ciertas responsabilidades públicas o privadas. Eso es lo que sucede mucho, hay mucha incomprensión también de parte de un sector, ¿no te parece? Claro, y volvemos a ellas y nosotras, ¿no? Ujú, ujú. Pero aquí eso es la cuestión fundamental, que cualquier mujer en cualquier ámbito debería tener la libertad de elegir. Es decir, si yo elijo ser ama de casa, debo tener todas las garantías para poder ejercerlo con libertad y no estar sometida y supeditada a lo que me pueda dar mi marido. Y es entonces donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? Sí, que no Para... es una mantenida, ¿no? Está, Exactamente, está porque cuidando del hogar, está cuidando de los niños, en fin, es un trabajo. uh-huh, si yo elijo ponerme un velo porque entonces de pronto se me ha ocurrido y me gusta y me parece convertirme al Islam, es mi elección y es mi libertad. No tengo a un Estado islámico Ujú, obligándome y forzándome a usar una burka. Es ujú. mi libertad y es mi decisión. Entonces, por eso me refiero a que el feminismo, si bien tiene como punto central y coyuntural el tema de la igualdad, pues siempre se va a manifestar de maneras distintas, de acuerdo, pues evidentemente a lo que atañe a diferentes países y diferentes grupos sociales. Oye, y precisamente hablando de alguna mujer destacada, tú trabajaste recientemente por encargo especial de Save the Children, la biografía nada más y nada menos que de su fundadora, Gladys Jeff, Sí, una tarea para nada menor, considerando la envergadura de la organización, que también te ha nombrado embajadora, pero este encargo que pues es bastante, digamos, honroso, si me lo permite decir, en el entendido de que se te hace a ti y que eso también te distingue. ¿Cuál fue tu experiencia en ese trabajo? ¿Qué maravilloso. aprendiste y qué podrías compartirnos de eso? A ver, enséñanos ese libro sí no lo podemos conseguir en México, ¿verdad? Este libro está en la página de internet de Save the Children, lo pueden descargar Ah, gratis ok, en y Save the Children. Está sí, traducido, ¿verdad? sí, está ahora mismo traducido en 15 idiomas. Ujú, De hecho, fue un libro que el año pasado se presentó en Naciones Unidas. ujú. Y bueno, pues para mí ha sido una experiencia, de verdad un honor, una experiencia maravillosa haber podido conocer más la historia de Eglantine Jeff, que es la fundadora de Save the Children, pero además es precursora de los derechos de la infancia. Ujú. Cuéntanos de eso. Bueno, Eglantine Jeff nació en 1876 en Inglaterra, cuna privilegiada, todo muy bien, muy cómodo. Se va a estudiar a la universidad porque ella quiere ser profesora, se da cuenta de que irónicamente no le gustan los niños, no le gusta trabajar con los niños, pero sí se da cuenta de que trabajar con ellos es un acto de humanidad que de manera definitiva va a impactar a las futuras generaciones. Entonces, estalla la guerra de los Balcanes, ella se va como voluntaria a la guerra de los Balcanes y ahí es donde encuentra su misión en la vida. Eh, Vaya. de manera personal, ella, bueno, tuvo muchos desastres amorosos y se entrega totalmente a la causa de los niños y las niñas. Entonces,
viaja mucho a Ginebra, que ya en aquel entonces era la sede de la Liga de las Naciones, y en medio de un mundo puramente de hombres, O ¿no? sea, machista, Machista, sí, patriarcal. patriarcal, exactamente, se planta frente a ellos y dice, los niños y niñas merecen derechos especiales. Y entonces ella empieza a trabajar en lo que es conocido como la Declaración de Ginebra. Es decir, ella fue la primera que plasmó en papel que los niños merecían y debían tener protección especial, sobre todo en tiempo de guerra. Después ella universaliza el concepto y bueno, pues ya es como lo que actualmente conocemos como la Declaración de los Niños y las Niñas, pero ella es la precursora. A mí me impacta que no se sepa tanto de ella porque su legado de verdad es muy importante, Es ¿no? real, no se sabe mucho de ella. Así es. Pero si uno va a Ginebra o a Inglaterra, Eglantyne es muy conocida, sobre todo también en el ámbito académico. Ella estudió en la Universidad de Cambridge y allí tiene incluso un salón dedicado a su memoria. Entonces, no se conoce mucho de ella. Yo sí invito a la gente a que se acerque más a su historia, porque más allá del mensaje universal, ¿no? Y de lo que ella legó, nos da muestra de que en las peores circunstancias y en los peores momentos de tu vida, puedes encontrar tu misión. Claro. Entonces, tiene ambos discursos, ¿no? Uno muy universal, pero uno que, por supuesto, va a lograr hacer que te identifiques con él. Claro, es muy interesante y lo vamos a descargar. Le repetimos, está en el sitio de Save the Children. Estamos platicando con Mónica Rojas Rubín, escritora mexicana, poblana, mucho orgullo, ahora residente en Zurich. Estamos hablando, entre otras cosas, de su obra y cómo su obra conecta con las realidades, pues particularmente dolorosas que estamos viviendo. Hemos hecho un repaso hasta ahora de lo que ella ha escrito. Quiero preguntarle sobre este trabajo más reciente que es mucho más amable, que sale de esta esfera del dolor, pero que también tiene sus tintes de pedagogía y de formación para las generaciones, ya no digo futuras, presentes. Has incursionado también ahora en la literatura infantil, que no es para nada una tarea sencilla. Hay que tener un talento muy especial, una sensibilidad muy especial y mucho refinamiento del lenguaje para poder impactar en las conciencias de los infantes. Con La Mariquita Azul, un libro que ahora estás, creo que es el más reciente, ¿no? Es el más Este, reciente y es un libro que presentamos en París. Es un uh-huh. libro que ya hemos presentado en algunos eventos y que ha sido Estuviste en afortunado un encuentro de literatura hispánica, ¿no? Hispanoamericana. en París recientemente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de presentarlo. Justo es un libro que habla mucho de la integración del migrante. Uh-huh. Es un libro que escribo con mi hija hace un par de años, cuando a ella le costaba, sí, el tema. Le costaba mucho trabajo integrarse, le costaba mucho trabajo, pues, el nuevo idioma, los nuevos usos y costumbres. Y entonces creamos este personaje como para ayudarla a hacer más fácil y más amigable el proceso. Entonces Uh-huh. se trata de una mariquita azul que tiene que dejar su jardín, ¿no? Y viaja a otro en donde todo es muy lindo, precioso, pero las mariquitas son rojas. Uh-huh. Entonces todos la ven rara y al principio pues obviamente la interacción no es muy amigable, pero al final de cuentas se percatan de que pues todos pueden aprender de todos, ¿no? Y Claro. que la integración no se trata de que la mariquita azul se vuelva roja, que ese es el mensaje del libro. No se trata de que te olvides de que tus alas son azules. Uh-huh. Se trata de que aprendas, ¿no? A integrarte sin dejar de ser tú. Claro. Y que al final no es una receta. Eso es algo con lo que siempre he estado en contra. No existen recetas para la integración del migrante. Cada quien encuentra su propio camino. Si hay una receta es que no hay recetas y que te tengas mucha paciencia. Claro. Mónica, resulta paradójico que la
parte más importante de tu obra, eres una escritora muy joven, muy joven, pero ya tienes, digamos, un acervo importante de tus libros, pero que la parte más importante sea más reconocida en Europa que en México. Sí, Parece que aplica bien esto de que nadie es profeta en su tierra y que sigues escribiendo en español, además, no has renunciado a tu lengua. Tienes algunas cosas en otros idiomas, entiendo en inglés y en alemán, pero tu lengua fuerte a la hora de publicar sigue siendo tu lengua materna. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que siendo escritora migrante seas más reconocida en Europa, te den mayor énfasis, te invitan a congresos en París, vas a España, estás en los congresos de novela negra también en Gijón, eh, y en México parece que ese reconocimiento no llega. no sé, no lo sé. Es una pregunta que en un par de ocasiones me he hecho yo también. Partiamo con un... Y sin embargo, tengo paciencia. Tengo paciencia. Siempre he creído que la obra del autor tiene que trascender al autor mismo. Ujú. Entonces, si mi rostro no aparece en un medio de comunicación o no aparece en un congreso, no me importa, porque llegará el momento en el que se hable de lo que escribí y que el mensaje llegue a la gente que le tiene que llegar y que le Porque, toque. porque parece que en México, esto que estás tocando es muy importante, parece que en México la gente conoce más a los autores que a sus obras y que conoce más sus caras que a sus libros. Y que se les respeta más justo porque tienen una difusión mediática, por lo que opinan de política o por lo que salen diciendo en los medios de comunicación, que por lo que plasman en sus obras. ¿Te compartes esto que te estoy diciendo? Sí, y también es respetable, ¿no? Yo creo que como escritor, ya de por sí es un acto de valentía plasmar tu intimidad, porque yo creo que el acto de escribir es más íntimo, ¿no? Que un acto sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, es Ujú. muy íntimo. Y entonces, exponer tu identidad, tus vísceras, tu corazón, ¿no? Tus pensamientos en una obra ya es un acto de valentía. Es muy respetable, por supuesto, y dicen que, bueno, pues hay de todo en la viña del Señor. Yo sí creo que hay muchos escritores y muchas celebridades, ¿no? Porque también hay que ver qué es el autor, la celebridad, el escritor, el escribano, el escribidor, ¿no? Como el de la Ujú. tía Julia de Llosa. Y bueno, ¿y en qué personaje te quieres colocar tú? A Claro. mí, a mí me queda claro que el día que se tengan que leer mis obras, se leerán donde tengan que leerse, ¿no? Porque el libro que yo escriba va a encontrar su camino, el libro. Yo no, yo no voy a forzar las circunstancias. Por supuesto, sí es cierto y sería yo muy hipócrita al negar que sí es un fenómeno que me llama la atención. ¿Te Pero duele? respuesta, no, te soy verdaderamente honesta, no. Porque como digo, la obra va a encontrar su camino. Quizás su camino y su primera estación era París, Ujú. y vamos a ver después a dónde decide ir, ¿no? Donde la crítica no es para nada suave. No, Es no, un mercado muy competido, además, es muy en complicado, todos los géneros. sí. Y en España, ¿qué te digo también? Es complicado. El mercado en España es muy complicado. Sin Bueno, embargo, bueno, pues ahí vamos. y tú has tenido que lidiar con vicisitudes de todo tipo, desde representantes hasta editoras. De todo, pero de todo se aprende. ¿Cómo no? Y, y a veces de las peores circunstancias y de las peores experiencias es de las que se aprende más, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar abierto al aprendizaje, ¿no? Y tomarlo mejor, sin ánimos Claro, de echar la motivacional, porque claro. Bueno, que cada que vienes a Puebla y a México siempre eres requerida para algún tipo de charla, de conversatorio, ¿no? sí, claro, sobre todo en las universidades. Ahí Ahí sí, afortunadamente, sí, sí, he tenido siempre muy, muy agradables los recibimientos. sí.
Eso me consta a mí. Y me da mucho gusto platicar contigo, Mónica, porque te conozco personalmente, pero sé también del esfuerzo que has empeñado en hacer de tu obra eso, que hable por ti misma antes de que se hable de otra cosa. ¿Hay algún tópico mexicano que te ocupe, además de esto que estás escribiendo, que nos contabas al principio respecto a lo que pasó en los gulags? ¿Hay algún tópico mexicano en el que estés trabajando o que ya te empiece a llamar la atención para incluirlo en tu obra? Bueno, sí. De hecho, el próximo año voy a publicar junto con un escritor boliviano, Homero Ujú, Carvalho, una antología policial, ujú. A de novela negra. novela negra, sí, también. Y estoy muy involucrada en el tema de las voces de la infancia. Ujú, Entonces, estoy explorando la posibilidad de escribir un libro que trate de colectar las voces. Los niños tienen voz, lo que pasa es que no los escuchamos. Entonces, ujú. lo que va a tratar este libro es de darle visibilidad, ¿no? A los rostros, a las historias, no nada más de México, sino de Latinoamérica, de los niños migrantes, de los niños que sufren trata, de los niños que son halcones, ¿no? Para el Sí, narco, por ejemplo. terrible. Eh, Terrible, sí, pero que se tiene que saber y se les tiene que dar visibilidad y se tiene que poner en agenda. Entonces, estamos pugnando para que este tipo de obras, pues, salgan a la luz. Claro. Muy bien, Mónica, pues no sé si tengas algo más que agregar, algo para la gente que va a ver esta entrevista o que la está viendo esta noche en la Jornada de Oriente, algo que no haya tenido la puntualidad de preguntarte, algo que tú quisieras decir, Mónica. No, pues nada más agradecer a todos por este espacio, sobre todo a ti, muchísimas gracias a la jornada. Gracias. Eh, Espero poder ir pronto a México en cuanto la situación lo permita. Ujú. Y bueno, pues aquí humildemente, ¿verdad? Seguimos trabajando en lo que nos toca. Y bueno, pues si pueden o quieren acercarse a las obras de esta servidora, pues yo más que ¿Dónde las feliz. encontramos, Mónica? En México. Vi que, por ejemplo, hacia ninguna parte sí la venden en algunas librerías, en Gandhi puedes adquirirla, pero por ejemplo la Mariquita Azul, bueno, la biografía de la fundadora de Save the Children, ¿dónde encontramos estos libros? Bueno, a través de mis redes sociales, yo publico constantemente en qué librerías están ¿Estás disponibles. como Mónica Rojas Rubín? ¿Sí? Sí, en Facebook y también en Instagram hago este tipo de publicaciones. El libro de la Mariquita Azul, pues a través de la página de la editorial en España, porque es una editorial en Barcelona que se llama Babi Dibú. Babi Dibu. Babi Dibú. Ujú, Y bueno, pues los otros libros sí los pueden encontrar. Por ejemplo, El niño que tocó las estrellas, ujú, lo pueden encontrar en todas las librerías. Y los cuentos que están al alemán y que ujú. normalmente también hay traducción al español, pues en la página de Quorum. Ah, muy bien, perfecto. Vamos Pues te agradezco mucho, Mónica Rojas. Espero que no sea la última vez que platiquemos antes de que vengas a México. No sabemos la pandemia cuándo nos va a permitir vernos en persona, pero te agradezco esta charla para el público de la Jornada de Oriente. Es en verdad un placer platicar contigo, sobre todo ahora que están sucediendo tantas cosas que a veces desde este lado del océano no entendemos bien. Sabemos que el padecimiento de la pandemia es mucho más duro en Europa, que los confinamientos están prácticamente a la orden del día, en algunos casos hasta con toque de queda, pero que nos ayudes también a comprender lo que sucede, lo que sucedió en este momento con los atentados, ya con tu experiencia como periodista. Pues yo agradezco mucho, en verdad, que nos hayas dado este espacio para platicar. Agradezco también a la gente que está viendo este espacio de periodismo independiente que tratamos de ofrecerles a ustedes en Las Reporteras, una serie que tiene el propósito de enfocar justo los temas que posiblemente no estén en la agenda diaria, que no tengan la fugacidad de la nota informativa que tenemos que conocer, pero que son temas, consideramos en la Jornada de Oriente, deben ser abordados justo por la dimensión de gravedad
de importancia que tienen para nuestra sociedad, en este caso con la escritora Mónica Rojas, escritora y periodista. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan dado el favor de su atención. Agradezco también a Giovanni Mota, que está en los controles y que siempre nos tiene mucha paciencia y se encarga de no solamente de la grabación de este programa, sino de la postproducción y la postproducción de toda la serie de Las Reporteras. No se pierdan esta serie, ya saben, se transmite todos los de domingo a jueves a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9, a las 9:30, el espacio que encabeza Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, con su servidor. Aquí vamos. Y bueno, tenemos también los programas de nuestra barra. Está La Disputa por el Agua, el programa en el que se defiende el derecho al agua potable, la remunicipalización, con expertos y activistas que hablan de esos temas, y las colaboraciones de articulistas y columnistas de nuestra casa editorial que de viva voz y frente a video dan lectura a sus aportaciones cada semana. Se despide de ustedes su servidor Martín Hernández Alcántara. Agradezco a Mónica Rojas, agradezco a Giovanni Mota, y nos estamos viendo nosotros el próximo martes y al ratito aquí vamos. Buenas noches.